Tatiana Roa de Sensada Agua Viva, conocida por ustedes, quien en Colombia se reconoce porque fue la encargada de organizar el referéndum por el agua, que ustedes recuerdan en estos momentos, y es una de las personas que ha venido trabajando hace muchos años con el movimiento Ríos Vivos. Gracias, Tatiana, por haber venido aquí, y un aplauso. Buenos días, compañeras y compañeros. Agradecer al movimiento Ríos Vivos y a Soquimbo, al movimiento en defensa del río Sogamoso, a los compañeros y compañeras que vienen del río Cauca, de la parte alta, de la parte baja, que vienen defendiendo los ríos, a los compañeros y las compañeras del SINU, y recordar que toda esta jornada de trabajo que están haciendo los compañeros del movimiento Ríos Vivos hace parte de una gira de incidencia política en la que se tiene una agenda tanto con instituciones como con organizaciones sociales en la defensa de los ríos, que es la jornada principal, y en la demanda de tierras para los afectados y las afectadas por represas. Yo quisiera empezar, solamente una aclaración de la presentación que hizo Miller. El referendo por el agua fue una iniciativa colectiva, fui parte de un espacio colectivo, y recordar que fueron muchísimas las organizaciones, muchas de las que hoy están presentes, que asumimos el reto de impulsar el referendo por el agua, para que no quede la idea de que fui solamente. Lo segundo, quisiera empezar expresando nuestra preocupación por la situación de los compañeros y las compañeras del Congreso de los Pueblos, que están detenidos desde hace varios días y que ayer se les dictó medida de aseguramiento. Esa misma situación la están viviendo compañeros y compañeras de la Marcha Patriótica. Hay un proceso de militarización intensiva de los territorios, nos decían los compañeros del Catatumbo recientemente, que al Catatumbo, además de los 1.200 militares que tienen para cuidar los proyectos extractivos, habían llegado 2.500 militares más al territorio. Es decir, hay una situación tremenda para los movimientos sociales que están en defensa de sus territorios, en una lucha muy fuerte en contra de los procesos de mercantilización de la naturaleza. Entonces, toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza para que este momento difícil pueda pasar pronto y los compañeros y las compañeras estén libres, porque ellos son activistas, no son terroristas, son compañeros y compañeras que han estado al lado de nosotros en estas luchas. Bueno, yo creo que el video que se colocó anteriormente es muy importante para ilustrar el significado de una campaña que el movimiento Ríos Vivos y sus organizaciones miembros iniciaron el 14 de marzo con un recorrido por el río Magdalena, porque hay un proceso de privatización de los ríos, a través de proyectos de infraestructura, a través de proyectos de represas. Los compañeros del Cauca saben muy bien que también el río Timba y el río Patía tienen proyectos de represas, como aquí cerca se pretenden construir una andanada de represas sobre el río Sumapaz, un río tan fundamental para el departamento de Cundinamarca, y hay desde hace mucho tiempo un proyecto de construcción de varias microcentrales hidroeléctricas en cadena que terminarían privatizando el río Sumapaz, y así hay otra serie de proyectos que se vienen construyendo en todo el territorio nacional. O sea que las microcentrales, que en algún momento se pensó que podían ser la alternativa para no pensar en estas grandes represas, terminaron siendo megaproyectos, porque no es una microcentral la que se está construyendo, son cadenas de microcentrales donde prácticamente se controla por muchos kilómetros el río. Y en ese sentido, Ríos Vivos lanza esta campaña, El Río de la Vida,
que tiene como propósito decir: nosotros somos el río. Nosotras y nosotros los colombianos, todos hemos ido al río, todos hemos disfrutado de un paseo de olla al río, pero hoy a los ríos no se puede ir. En el río Sogamoso, el río sube y baja, como dicen los compañeros del SINU, como un yo-yo. En el día puede subir y bajar, lo que significa los periodos de invierno, los periodos de lluvia y los periodos de sequía se pueden vivir en menos de 24 horas, y los peces, le da a uno tristeza verlos morir cuando las aguas bajan y ellos no alcanzan a resguardarse y se mueren en las charcas. Pero esta situación, y la queremos mostrar a través del Plan Maestro de recuperación del río Magdalena, puede ejemplificar lo que está pasando hoy con los ríos. Los ríos se están viendo como un proceso en el que los ríos se están viendo simplemente como otro espacio más que hay que colonizar. O sea, hay un proceso de colonización de los ríos, un proceso en el que todas esas familias, todas esas culturas que se han construido en torno a los ríos, hoy ya no tienen posibilidad de existir. Y por eso la campaña del Río de la Vida es tan importante, porque es una campaña que pretende visibilizar lo que está pasando en los ríos, y la campaña decidió asumir este año el tema del río Magdalena, porque frente al río Magdalena se ha hecho una propuesta bastante agresiva, que es la que queremos explicar. El Plan Maestro de Recuperación del Río Magdalena, llegaron los compañeros y las compañeras de la delegación de Antioquia. Vamos a darles un abrazo, ellos han viajado desde muy lejos. Les ha tocado un largo recorrido para poder llegar hasta Bogotá, y aunque están viajando desde muy temprano, solamente hasta ahora pueden los compañeros y las compañeras llegar. Y entonces vamos ahora sí a entrar a explicar en qué consiste el Plan Maestro en líneas generales, por cuestiones del tiempo, porque es prácticamente una provocación para que todas y todos nosotros nos vinculemos a la campaña, para que los que usan el Twitter usemos el hashtag Somos el Río, para que participemos en las acciones que se están haciendo, para que quizás ayudemos a visibilizar las acciones que se van a hacer en el segundo trayecto que se va a hacer en lo que se conoce como el Magdalena Medio en los próximos meses. Entonces, el Plan Maestro de Recuperación del Río Magdalena surge como una iniciativa entre el Gobierno Nacional y la cooperación china, en un convenio de cooperación donde participan la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional y la cooperación china e Hidrochina, y donde los chinos ponen la mayor parte del costo del Plan Maestro de recuperación del río Magdalena. Y la primera pregunta que a uno le surgiría es: ¿por qué los chinos les interesa, por qué los chinos dieron el 90% del costo de ese proyecto? No creo, eso de que le regalen a uno las cosas no suena muy interesante, ¿no? Entonces habría que empezar a cuestionarnos y a preguntarnos por qué ese interés. Y el Plan Maestro yo resaltaría también de ahí otro asunto fundamental, y es por qué ese interés de llamar Plan Maestro de Recuperación del río Magdalena. ¿Recuperar qué? ¿Qué es lo que se quiere recuperar? Y quienes tuvimos la ocasión, los que hemos podido ir a algunas de las presentaciones que está haciendo Cor Magdalena y Navelena, presenta el río como si el río fuera prácticamente un río muerto, un río donde ya no existe absolutamente nada, un río donde no hay culturas, un río donde ya supuestamente no hay pesca, y uno se pregunta si ese río quiere realmente, si ese Plan Maestro quiere recuperar la pesca, si ese Plan Maestro está pensado
en recuperar las ciénagas que los terratenientes le han robado al río Magdalena y a todo ese complejo sistema del río Magdalena, si el plan maestro quiere recuperar los territorios que están hoy contaminados por la minería, si el plan maestro pretende recuperar la pesca que ha caído en más del 80% en el río Magdalena y hoy es prácticamente una pesca de subsistencia, cuando muchos de nosotros nos criamos con el pescado del río Magdalena. Hoy es casi que difícil comerse un pescado del río Magdalena porque primero ya no se encuentra y segundo uno no sabe ya qué tantos contaminantes tiene. Entonces la primera pregunta es ¿por qué ese interés de utilizar recuperar y recuperar para qué? ¿Para qué intereses está pensado en la recuperación del río Magdalena? Y nosotros lo que decimos, y en eso coincidimos con lo que estaba planteando Daniel Librero, es que el plan maestro está pensado en función de la profundización del modelo extractivista, porque el plan maestro está pensado en la lógica de garantizar la explotación intensiva de los bienes naturales. En la presentación que se hizo aquí en el Hotel Tequendama se decía claramente la navegabilidad del río Magdalena, que es solamente una parte del proyecto de navegabilidad, va a garantizar la exportación de los carbones de la región cundiboyacense, porque eso estaría integrado al complejo de las carreteras, a las 3G que podrían llevar los carbones vía de transporte terrestre hasta los puertos y de ahí sacarlos para la exportación, pero también garantizar la exportación de los carbones del Magdalena Media, los carbones del Catatumbo, los carbones del Cesar y sacarlos para el mercado internacional. Y no es un asunto que nosotros con lo que estemos especulando, es que así está pensado el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Entonces nosotros decimos el plan maestro cumple un papel de garantizar la explotación de los bienes naturales, de ser fundamental en todo lo que se conoce la infraestructura para la competitividad, o sea, está en una lógica de ser competitivos al mercado internacional y está pensado en una lógica también de control del río, porque el río estaría en función de esos intereses económicos. Entonces el plan maestro, que para que ustedes lo sepan, se hizo en chino, o sea, la primera versión se hizo en chino, lo que se conoce, lo que han podido, y aquí hay que hacer un reconocimiento a Soquimbo, el trabajo inicial que ellos hicieron de traducir la primera versión que existió en el inglés, de traducir y de hacer un resumen en español para que se conociera, plantea un proyecto para el río Magdalena en el que en la parte alta se explotaría el potencial hidroeléctrico del río con una serie de proyectos hidroeléctricos en cascada y en la parte baja se haría el trabajo de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Sin embargo, yo quiero traer aquí a colación una de las frases que dijeron los pescadores durante la navegación del río Magdalena. ¿Qué navegabilidad se quiere recuperar? Porque en el río Magdalena la gente se comunica a través del río, o sea, existe hoy una navegabilidad, pero la navegabilidad de la que se está hablando hoy en día es la navegabilidad para que puedan transitar barcos de gran calado que puedan transportar fundamentalmente carbón y petróleo. 80% está pensado de que esos barcos carguen carbón y petróleo y que el resto sea fundamentalmente aceite de palma. Entonces, en este sentido, el proyecto de navegabilidad del río Magdalena estaría afectando a 129 municipios a lo largo del río Magdalena en un trayecto de 1.613 kilómetros.
y en el que también se intervendría el canal del dique en 114 kilómetros y el curso bajo del río Cauca en 187 kilómetros. Esto está planteado en el plan maestro, que tendría, digamos, esos componentes, 13 departamentos, entre los cuales estarían el Cauca y Huila, en la parte alta, el Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Santander, y en el Magdalena Medio, y Cesar, Bolívar, Sucre, Magdalena y Atlántico en la parte alta. El área de planificación del plan maestro tiene una cobertura de 69.000 kilómetros cuadrados, que representan el 26% de la cuenca y que afectaría a una población superior a los 6 millones de habitantes, es decir, una población superior al 17% de la cuenca. Ese plan maestro, como decía, incorpora en la parte alta la construcción de más de entre 13 y 17 represas. Ahora se ha dicho que no se van a construir. En el Plan Nacional de Desarrollo se está hablando básicamente de 5 principales represas, pero el plan maestro ya logra mapear 17 potenciales puntos de construcción de represas. Voy a mencionar algunas de esas represas: la represa de Guarapas, de Chillurco, en Pitalito, de Oporapa, la represa del Quimbo, que ya está en la fase de construcción, El Manso en Nevia, Veraguas en Aipe, Bateas en Villavieja. O sea, todas esas represas son Huila, no hemos salido del Huila todavía. Basilias en Natagaima, o sea, ya nos pasamos al Tolima. Nariño en Girardot, Campo Alegre también, no la mencioné, pero está también ahí. Hay represas, voy a mencionar entonces los municipios: en Purificación, en Ambalema, en Cambao, en Honda. Todas estas represas serían construidas en la parte alta, y en la parte baja estaría el plan de navegabilidad del río Magdalena, con el cual ya existe hoy un convenio, una asociación pública-privada entre el Estado colombiano y la empresa Navelena y Valores y Contratos Valercon, en un consorcio que se llama Navelena, con la empresa brasileña Odebrecht y la empresa colombiana Valores y Contratos, en un consorcio que se llama el consorcio Navelena, en el cual se le entrega a este consorcio Navelena por 13 años y medio el proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y en el que el Estado espera recibir 2 billones de pesos. Bueno, las formas de contratación, todo eso sería un tema bastante extenso, pero quiero resaltar de eso que gran parte del proyecto de navegabilidad, que ya viene avanzando, que ya existe un convenio, está pensado para que se haga sin diagnóstico ambiental de alternativas, y muchos de los puertos se van a construir sin licencia ambiental, porque se está planteando que son procesos de recuperación de los puertos y no de construcción de nuevos puertos, porque efectivamente en todo el río Magdalena hay pequeños puertos que han usado históricamente los campesinos y los pescadores, los habitantes de esos poblados, pero que ahora se van a hacer grandes infraestructuras y se maneja como si fuera ampliación de los puertos, y eso significaría que no se requerirían licencias ambientales para la construcción. Hace parte también el proyecto de navegabilidad como uno de los PINES, uno que mencionó el profesor Libreros, o sea, proyectos de interés nacional estratégico que permiten y que facilitan a los inversores privados la construcción de esta represa. Como sé que ya está llegando, que el tiempo ya está pasando, quisiera decir que en relación al proyecto de navegabilidad existe ya preocupación de los pobladores abajo. Los pescadores de Andalucía, en la Gabarra, han denunciado el desplazamiento que ellos han sufrido porque fueron sacados de la zona del puerto y reubicados, reasentados en otra zona lejana al río, o sea, siendo comunidades de pescadores. Es decir, que ya no tienen la facilidad de transitar por el río. Hay preocupación
de parte de sectores ambientalistas. Hay grupos que han hecho un trabajo bastante importante de documentar, académicos que hemos tenido la ocasión de oír, los académicos de la Universidad del Magdalena, el Foro Nacional Ambiental. Aquí está Margarita Flores de Ambiente y Sociedad, están los compañeros también de la Fundación Alma, que hacen un trabajo en las ciénagas con los pescadores, y esos han podido mapear ya gran parte de los impactos. Margarita conoce todo el trabajo, lo que significa las inversiones. Recientemente sacaron un libro sobre las inversiones de los brasileños en el país y en América Latina, y digamos que esta preocupación va creciendo en todo el río Magdalena por el desconocimiento, por una parte, de la consulta a los pobladores. Es un proyecto que se está haciendo sin consulta, es un proyecto que se está haciendo con todo el desconocimiento de lo que significan las dinámicas sociales y culturales y ambientales de los pobladores de esa región, las dinámicas ecosistémicas de las relaciones del río con las ciénagas, y lo que se cree es que va a ser un proyecto más de despojo, como el que ya han denunciado aquí los pobladores afectados por los proyectos hidroeléctricos. Les invitamos, por tanto, a que nos unamos todos en la campaña El Río de la Vida y gritemos todos: somos el río. Nosotros somos el río. Hemos estado diciendo por todo el río Magdalena: somos el río, y vamos a defender el gran río Yuma, nuestro río Magdalena, el río que ha sido el corazón de este país. El río Magdalena es el corazón de este país. Hay historias que se tejen en ese río, hay historias que han diseñado este río, y nosotros seguiremos diciendo: somos el río. Ríos para la vida y no para la muerte. ¡Ríos para la vida! ¡Ríos para la vida! ¡Ríos para la vida! Muchas gracias. Muchas gracias a Tatiana.